Mis campeones y campeonas, muy buenos días. Qué gusto encontrarnos en nuestra hora académica de investigación, miércoles 21 de abril del 2021. Por favor, registro su asistencia. Andrea Carolina. Mateo. Presente. Karen Micaela. Presente. Jennifer Estefanía. Presente. Dorian Yair. Presente. Mateo Nicolás. Presente. Daniela Elizabeth. Presente. Fernando Javier. Presente. Alison Janet. Alison Janet. Alison hoy día no podía venir, pero ya está justificada esa falta. Gracias. Odalis Micaela. Presente. Kelly de Los Ángeles. Nicole Alejandra. Presente. Germany Yeslie. Germany. Gabriel Alessandro. Presente. Daniel Alfonso. Presente. Gabriela Saraí. Presente. Josué David. Samantha Naí. Presente. Marcelo Antonio. Presente. Adriana Maite. Adriana Maite. Kevin Joel. Kevin Joel. Cristian Matías. Cristian Matías. Emily Belén. Presente. Juliana Polet. Presente. Isaac Sebastián. Presente. Steven Joel. Steven Joel. Este momento se integra Alex. Oh, gracias. Joel Eduardo. Presente. El señor Padilla también acaba de ingresar, Alex, disculpe. Gracias, Alexita. Joel Eduardo. Presente. David Rodrigo. David Rodrigo. Yaneli Tatiana. Presente. Mauricio Ezequiel. Presente, Listen. Ariel Alexander. Presente. Joseph Alexander. Presente. Alan Avilés. Presente. ¿Qué pasa, Alan? ¿Estamos cansados? ¿Qué pasó, Alan? No Con escucho. gripe, listen. Agripado está. Hay que cuidarnos, campeón, hay que cuidarnos, ¿sí? Y el mensaje para todos, por favor. Hoy más que nunca necesitamos cuidarnos muchísimo, muchísimo. Bueno, indicaciones puntuales. Es de conocimiento que la... Yo presente. Llegué atrasado. Sí, mi campeón, ya está registrado, no se preocupe. ¿Alguien que haya ingresado de pronto en este momento? Mateo Carrera, pero ya estaba en la lista, Alex. Sí, Mateo Carrera ya estaba. Ya, creo que estamos todos, ¿cierto? Es de conocimiento que la próxima semana y desde este día viernes 23 al día jueves 29 de abril, receptamos las evaluaciones sumativas de la unidad número 5. Por consiguiente, escuchen muy bien la indicación de la asignatura de investigación. Hasta la unidad anterior, usted se conectaba a Educay los días miércoles a partir de las 9 de la mañana para rendir su evaluación sumativa. No hay evaluación sumativa anclada en Educay. Usted la próxima semana, la evaluación sumativa es subir en formato PDF su estudio de caso hasta el marco metodológico que le voy a explicar en la clase del día de hoy, subirlo en formato PDF a Educay. Voy a publicar ya ese espacio para que usted vaya subiendo. ¿Hasta cuándo lo puede subir? Usted lo puede subir hasta el próximo día miércoles 28 de abril. ¿Correcto? Entonces, hasta el Entonces, miércoles toca subir, Listen. hasta el miércoles. A pesar que si yo Ya. les digo hasta mañana pueden subir tranquilamente, como solo les hace falta el marco metodológico, entonces yo les podría tranquilamente pedir hasta el día de mañana. ¿Qué dice Gabriel? ¿Puedo pedir hasta el día de mañana, sí o no? Hasta el miércoles, dice. Las netas,
las netas, ¿ya ven? Entonces, eso es porque empiezan a recargarse todo hasta el final. ¿Quién tiene hasta marco teórico ya, que fue la clase anterior? ¿Quién tiene? Ya listo. Recuerde que, entonces, al próximo miércoles usted tiene que subir su estudio de caso hasta el marco metodológico en formato PDF. Y esa es la evaluación sumativa de investigación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por favor, si hemos dejado, nos hemos descuidado, manos a la obra, revise todas las explicaciones que le he manifestado de cada componente del estudio de caso para que evite el encontrarme con dificultades de plagio, de coger control C y control V. Le he ido dando todos los lineamientos para que usted sepa cómo desarrollar su estudio de caso. Entonces, primera indicación está dada. Segunda indicación. La próxima semana nos conectamos normalmente a hora de clase. Normalmente nos conectamos a las 9 de la mañana. Y en esa hora de clase, de uno en uno, a través de la pantalla, me va a ir presentando todos los organizadores gráficos relacionados con el estudio de caso. Desde que empezamos a ver el tema de estudio de caso. Les reviso de uno en uno, ¿sí? Entonces les anticipo, por favor, desde la primera clase de estudio de caso hasta la clase del día de hoy que se relaciona con el marco metodológico para asignar las calificaciones correspondientes. ¿Preguntas al respecto de estas dos indicaciones? ¿No? Estamos claros. Manos a la obra. Comparto pantalla para explicar el marco metodológico. Atentos, tomará nota, captura de pantalla, todo lo que usted necesita. Permítanme un momento, por favor. A ver qué crece mi archivo. Entonces, nosotros estamos viendo la segunda parte denominada desarrollo del estudio de caso. En la primera parte, la clase anterior, nos habíamos referido al marco conceptual, que este marco conceptual con los elementos de definiciones y conceptos hace referencia a estructurar el índice de contenidos, la parte conceptual, la parte de caracterización de las palabras más importantes o las variables que ingresan en mi tema estudio de caso. Cada uno de esos componentes van redactados en 3 párrafos. El primer párrafo es introductorio, el segundo párrafo hay que hacer una cita textual y el tercer párrafo es parafrasear. Lo que yo consulté, lo que cité textualmente, con mis propias palabras voy a hacer la interpretación. Ahora nos corresponde ver el marco metodológico. Como ustedes se dan cuenta, el marco metodológico está constituido por 7 elementos. Estos 7 elementos denominados enfoque, modalidad básica de investigación, nivel o tipo de investigación, población y muestra, recolección de información, técnicas e instrumentos, los vamos a ir desarrollando de uno en uno. Por lo tanto, aquí están los elementos que se constituyen en el marco metodológico. No sin antes mencionar que
El marco metodológico viene a constituir la columna vertebral de todo trabajo investigativo. Por consiguiente, nuestro estudio de caso descriptivo se fundamenta en los procesos metodológicos, conjunto de métodos, conjunto de técnicas, conjunto de estrategias que me permiten alcanzar los objetivos trazados en mi estudio de caso descriptivo. ¿Cuáles son estos elementos? Recordemos que nosotros estamos en el marco metodológico. El marco metodológico, ¿sí? Es la segunda parte de nuestro estudio de caso. Este jueguito de palabras para ubicarnos en tiempo y espacio. Recordemos que la primera parte era la parte de la definición del estudio de caso, conformado por varios elementos. La segunda parte se denomina desarrollo del estudio de caso. Y dentro del desarrollo del estudio de caso existen varias partes. La primera parte, el 2.1, es el marco conceptual. El 2.2 es el marco metodológico. Por lo tanto, este marco metodológico tiene estos elementos. El primer elemento denominado enfoque de la investigación. Vamos a ver en nuestro estudio de caso cuál es el enfoque que considera. El enfoque investigativo. El enfoque investigativo que considera son tres. El paradigma cualitativo, un enfoque cualitativo y el proceso inductivo. Cada uno de estos elementos, ¿qué debe hacer usted? Usted debe investigar, consultar sus definiciones. Escribirá, tomará nota, por favor, para que sepa qué hacer de cada uno de estos elementos. Paradigma cualitativo, enfoque cualitativo y proceso inductivo. Usted debe investigar sus definiciones, pero búsquele autores. Estas definiciones deben estar expresadas como citas textuales cortas. Y al revisar normas APA, usted debe saber cómo se redactan las citas textuales cortas. Por ejemplo, yo he investigado en Google Académico y encontré a un autor. Por ejemplo, le voy a definir a Rodríguez Carlos. De ese documento de Rodríguez Carlos, que define a paradigma cualitativo, mi cita textual investigada sería: según Rodríguez Carlos, en su documento Metodología de la Investigación Científica, define al paradigma cualitativo como, abro comillas y transcribo textualmente lo que Carlos Rodríguez dice con respecto a la definición de paradigma cualitativo. Termino, cierro comillas, abro paréntesis y le pongo, ¿sí?, las páginas y el año en el cual se definió al paradigma cualitativo. Esa es la forma como usted debe citar textualmente según normas APA. Revisará, por favor. Entonces, este enfoque de investigación estará conformado por 3 párrafos, ¿no? La definición de cada uno de estos elementos. A continuación, vamos a la modalidad básica de investigación y hacemos lo mismo. Ahora vamos a investigar la definición de investigación bibliográfica. ¿Por qué? Porque en nuestro estudio de caso vamos a utilizar la investigación bibliográfica para estructurar el marco conceptual. ¿A dónde recurrimos? Recurrimos a investigar las definiciones, los conceptos de las palabras clave de los temas y subtemas que usted delimitó en su marco conceptual. Entonces, he ahí la ratificación de que nuestra modalidad de investigación es bibliográfica. De igual manera, en un solo párrafo, usted define
a la investigación bibliográfica consultada a través de una cita textual. Terminado aquello, vamos al tercer elemento, que es el nivel o tipo de investigación. Aquí, en nuestro estudio de caso, vamos a utilizar 3 tipos de investigación. Investigación de tipo exploratorio. ¿Por qué exploratorio? Porque vamos a explorar, vamos a indagar. Vamos a inmiscuirnos en la problemática de acuerdo al tema que nosotros hayamos determinado. De igual manera, es un tipo de investigación descriptiva, como su nombre lo dice, estudio de caso descriptivo. Es decir, nosotros vamos a caracterizar, vamos a dar todas las características, todos los elementos para que nuestro estudio de caso cumpla con toda esa información y que los lectores, aquellas personas que reciban este documento investigativo, pues queden bastante claros y caracterizado nuestro tema investigativo. Y finalmente explicativo. Si es que es exploratorio y descriptivo, indudablemente nuestro tipo de investigación también se caracteriza por ser explicativo. De igual manera, usted ingresa a investigar las definiciones de tipo de investigación exploratorio, tipo de investigación descriptivo y tipo de investigación explicativo. En cada uno de estos párrafos, usted utiliza una cita textual. Por consiguiente, en conclusión, el punto, enfoque de investigación, modalidad de investigación y nivel o tipo de investigación, usted debe investigar las definiciones y a través de citas textuales expresarlo en su documento. Terminado esto, vamos a la población y muestra. En población y muestra, de igual manera, ¿a qué se refiere esto? Vamos a ubicarnos nosotros a cuáles personas y a cuántas personas vamos a investigar según nuestro tema, según nuestro tema. Por ejemplo, si mi tema es la pandemia COVID-19 y su incidencia en la economía de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito en el año 2020, perfecto. En ese tema de investigación, ¿sí? Yo voy a ver a quién investigar. Si es que se habla de pandemia COVID-19 y tiene relación con economía, entonces voy a ver si puedo investigar. De pronto, puedo tener amigos o familiares economistas. Puedo de pronto ver si investigo a familiares, a mi misma familia para saber cuál ha sido el impacto. Esas personas a las cuales voy a investigar se denominan población y muestra. Pero esta población y muestra, primero usted va a buscar la definición, como lo hicimos en los elementos anteriores, de lo que es población y de lo que es muestra dentro del campo investigativo. Investigar, definición de población y muestra dentro del campo investigativo. Una vez que haya definido mediante citas textuales, no se olvide, voy a utilizar la siguiente tabla. Después de la definición, usted debe diseñar esta tabla. Atentos, por favor. Yo les he traído un ejemplo aquí. Traje un ejemplo acá. A ver, comparto pantalla. Reitero, después de la definición de población y muestra, usted ingresa esta tablita. ¿Sí? Usted ingresa esta tabla, tal como está ahí. ¿Sí? Entonces usted le pone como subtítulo descripción del universo a investigar, después de la definición de población y muestra. La tabla que considera estos elementos. Si decía, ¿no? De acuerdo a mi tema voy a ingresar cuáles son las personas a las que voy a investigar. Si es de COVID-19 directamente, de COVID-19,
vinculado a economía, yo le puedo poner aquí familias o integrantes de familias. Si es que usted puede tener acceso a investigar a economistas, le pone aquí economistas, ¿ya? Entonces usted selecciona a cuáles personas va a investigar. Mínimo que sean 30. Mínimo que sean 30 personas. Si tengo familias aquí, integrantes de familias, voy a ponerle 20, por ejemplo, ¿ya? A 20 integrantes de mi familia. O a 20 amigos, bueno, indistintamente. Y acá en economistas, por ejemplo, le voy a poner 10, ¿ya? ¿Por qué? Porque 20 más 10 me darían las 30 requeridas, las 30 personas requeridas. Y saco porcentajes, ¿sí? Si hablo de 20 personas, estaría aquí hablando del 66.66%. Si hablo de 10 personas, estaría hablando del 33.33%. Si sumo los porcentajes, me va a dar el 100%. ¿Correcto? De esa manera usted diseña la tablita y usted ya va ingresándole en su trabajo, le pone abajo, cuadro número 1, 2 puntos, población y muestra. Y le pone su nombre aquí, un punto y el año 2021. Le pone año 2021. ¿Correcto? Esa es la forma. Este tamaño de letra, ¿sí? Es en tamaño 10. ¿Por qué? Porque todo el documento tiene tamaño 11. Tamaño 12, perdón. Time New Roman 12. Pero cuando se sigla, cuando se rotula tablas de imágenes, baja el tamaño a 10. ¿Correcto? Hará captura de pantalla para que sepa cómo ingresar esta tabla. Entonces está ya explicado lo que es población y muestra. Ahora vamos al siguiente elemento. En el siguiente elemento, denominado recolección de información, vamos a ingresar una tabla. Vamos a ingresar una tabla. ¿Cuál es esta tabla? Le comparto la pantalla para que haga captura y usted sepa cuál es la tablita que vamos a ingresar. Aquí está un ejemplo que les diseñé. Miren, ahí está la tabla, con el ejemplo. No le cambia absolutamente nada, ¿ya? Preguntas básicas de explicación. ¿Para qué? Estas preguntas son preguntas que nos permiten identificar la ruta que el lógico va a seguir para la ejecución de los objetivos. Entonces dice, para alcanzar los objetivos de la investigación. ¿De qué personas? Usted, estas personas que constan en esta tabla son aquellas que usted ingresó en la tabla de población y muestra. Les vuelve a copiar entonces las personas que están ingresadas como población y muestra. ¿Sobre qué aspectos? Aquí usted le pone, ¿sí? Los aspectos generales sobre los cuales su tema va a investigar. Por ejemplo, si el tema es COVID-19 y su influencia en la economía de las personas, de las familias de Quito, ¿cuáles serán entonces los indicadores? Los indicadores serían impacto de la pandemia COVID-19 en la economía de las familias. Es decir, que esta respuesta usted la saca de su tema de investigación. ¿Quién pone su nombre aquí? Porque es usted la persona que va a aplicar esos instrumentos de recolección de información. ¿A quiénes? Le vuelve a copiar lo que usted tiene como población y muestra, le vuelve a copiar acá. O si no, le pone como usted observa en el ejemplo, a los miembros del universo a investigar.
¿Cuándo lo vamos a hacer? Usted lo pone acá, año 2021. ¿Cuándo? Año 2021. ¿Dónde? En esta parte de dónde, usted le pone, por favor, aquí, ¿sí? Medios tecnológicos. Aquí le escribe medios tecnológicos. ¿Cómo? Copia. Encuestas. ¿Qué técnica de recolección? Con preguntas cerradas. Porque la técnica que nosotros vamos a utilizar, dadas las circunstancias de la pandemia, no nos permite movilizarnos de casa en casa para aplicarles la encuesta física. Si no, nosotros vamos a utilizar herramientas tecnológicas, vamos a valernos del Facebook, vamos a valernos del Google con sus respectivos documentos. Bueno, vamos a generar, como se dice, encuestas virtuales para enviarles a las personas que van a ayudarnos con esa información. Ellos responderán desde su casa, desde su computador y automáticamente nos darán el envío correspondiente para poder procesar esa información. Similar a como nosotros los docentes hemos hecho en la recepción de sus portafolios. Creamos un formulario, usted diseñó también su portafolio, nos envió el link y todos los maestros ya obtuvimos esa información. De la misma forma vamos a trabajar con nuestras encuestas. Vamos a crear formularios con las preguntas correspondientes, de tal forma que ellos respondan desde sus casas a través del computador y automáticamente nos lleguen ya las respuestas de todos y cada uno de ellos para poderlas procesar. ¿Sí? ¿Y con qué? Le pone acá instrumentos cuestionarios. ¿Ok? Y la tablita anterior era el cuadro número 1, ¿no es cierto? De población y muestra. Acá en cambio usted le pone el número 2, le cambia. ¿Sí? Le pone recolección de la información elaborado por sus nombres, punto, el año 2021. ¿Correcto? Esta tablita entonces está relacionada con la recolección de datos. Por favor, tomarán nota de todo esto. Captura de pantalla. Recuerde que este es un requisito para que usted se pueda titular. No es para aprobar la materia de investigación. Es un requisito que la ley determina, dadas las circunstancias de la pandemia, para que usted pueda titularse. Si no cumple con este requisito, así tenga 10 en todas las materias, no podrá graduarse. Bien, y finalmente, el último elemento sería técnica e instrumento. Usted le copia tal como ve. Técnica, 2 puntos, viñeta, técnica, 2 puntos, encuesta. Viñeta, instrumento, 2 puntos, cuestionario, y hasta ahí se queda el 2.2.6. Técnica e instrumento. Todos estos elementos conforman el marco metodológico. Hasta aquí, usted debe subir en formato PDF su evaluación sumativa de investigación de la unidad número 5. ¿Preguntas al respecto, mis campeones y campeonas? ¿Preguntas al respecto? Creo que estamos sumamente claros, ¿verdad? No hay ni por dónde confundirnos. Pregunte, por favor, si tiene alguna inquietud. ¿Ninguna? Por lo tanto, voy a compartir este momento el formato en Word que les envié a ustedes para explicar cómo debe estar estructurado el documento. ¿Ya? Les había enviado a ustedes las hojas preliminares, ¿no es cierto? Que es el inicio. Estas hojas preliminares, aquí usted ya le puede copiar su tema. Aquí ya le copia su tema con mayúsculas, ¿sí? Y sin negrillas, le copia su tema. Aquí ya puede poner su nombre, ¿sí? Su nombre sin negrillas. Su nombre, sus 2 apellidos. O los que quieran primero sus apellidos. Le pone separado con una coma, así como usted observa en el ejemplo, ¿sí? Le separa por una coma y estamos listos. En este momento, solo para la primera revisión, le va a poner mi nombre. Luego, usted ya
será notificado cuál va a ser su profesor, director, directora de su estudio de caso descriptivo y tendrá que cambiarle el nombre. Estas hojas preliminares no las llena todavía. Nada. Esto no se llena todavía. Esto llenamos al final, ya que nuestro proyecto esté listo. El índice de contenidos tampoco lo llenamos todavía. El resumen ejecutivo tampoco. El abstract tampoco. La introducción. Ya. Sus hojas preliminares llegaron hasta aquí, les envié. Por lo tanto, usted enter, 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 enter y ya debió haber creado, ¿sí? La siguiente hoja para la introducción. Sigue avanzando. Es introducción al último, como le decía. Luego los antecedentes. Recuerde que los antecedentes es el primer elemento, ¿sí? Es el primer elemento de nuestro estudio de caso, porque el primer elemento del estudio de caso, ¿sí? Usted sabe que el primer elemento es, le comparto ahí, el primer elemento del estudio de caso mire, el primer elemento es la delimitación del estudio de caso. Por lo tanto, en esta parte sería 1. Delimitación del estudio de caso. ¿No es cierto? Porque esa es la primera parte. Luego de los antecedentes sería el 1.1. Antecedentes. ¿Sí? Y estos antecedentes, esa sería la numeración que nosotros debemos ir siguiendo. Ya. Y luego de, siempre que son subtítulos, viene el punto. Y ahí usted va desarrollando el 1.1, que son los antecedentes. Luego sería el 1.2, que es definición del estudio de caso. 1.2. Y va desarrollando de acuerdo a las explicaciones de cada una de las clases que le fui indicando hasta el momento. Y así seguirá usted creando todo el documento hasta llegar al marco metodológico. Finaliza el marco metodológico y usted le transforma a PDF. ¿Correcto? Y de esa manera usted lo sube a Educay. ¿Estamos claros con el asunto? ¿Sí? Ya. Entonces, por favor, no se olvide la asignación de responsabilidades. Esta es su evaluación sumativa. Yo ya les voy a crear el espacio en Educay y aquellos que ya tengan o vayan terminando, le van anclando a Educay de tal forma que yo ya pueda irles revisando el anteproyecto y esperar para asignar las calificaciones correspondientes como parte de su evaluación sumativa. ¿Preguntas al respecto? ¿Estamos claros? Sí, ¿no? Perfecto. Un abrazo fuerte. Hemos concluido nuestra hora de clase. Mi estimada Alexandra.